Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el curso de literatura, el tema de géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son agrupaciones en los cuales se clasifican las obras literarias. Esto de acuerdo a dos criterios, el criterio de contenido y el criterio de forma. ¿Qué quiere decir el criterio de contenido? El criterio de contenido nos dice en qué consiste la obra, su trama, su historia, su argumento. Y la forma vendría a ser cómo está escrita esta obra, qué técnicas ha empleado, si está escrito en verso, si está escrito en prosa. Y siguiendo estos dos criterios es como se clasifican o se agrupan las obras. Esto tiene sus orígenes en dos tratadistas muy importantes. El primero fue Aristóteles. Aristóteles, como nosotros conocemos, fue un filósofo griego, maestro de Alejandro Magno, que va a escribir un importante tratado. Este tratado se llamaba Poética, en los cuales él va a dividir, de acuerdo a la mímesis, las obras literarias en tres géneros, que se conoce como los géneros clásicos, los géneros tradicionales. Fue el género épico, el género lírico y el género dramático. Otro teórico o tratadista muy importante fue Horacio. Como nosotros recordamos, Horacio, junto a Virgilio y Ovidio, fue un poeta latino, perteneciente al clasicismo latino. ¿Ya? Y él tiene una obra muy importante llamada Epístola a los Pisones. En Epístola a los Pisones, él define los rasgos o precisa con mayor profundidad las características que debe tener una obra épica, lírica o dramática. Además explica que el acto de escribir, de hacer literatura, es un oficio como cualquier otro y tiene la misma complejidad y necesita virtudes o talentos para hacerlo. Es así que ya vamos a entrar en materia y vamos a explicar cada uno de estos géneros. Primero, como mencionamos, tenemos el género épico. El género épico proviene de la voz griega epos, que significa hazaña. Este género está por lo general escrito en verso, porque recuerden que era para ser contado o cantado, mejor dicho, por los aedas, los poetas griegos. Entonces los poetas griegos de la antigua Grecia cantaban, inspirados por la musa, hechos históricos donde intervenían dioses o semidioses y exaltaban los valores de la época, ¿verdad? Entonces, cada género literario va a tener especies o subgéneros. En este caso, el género épico tiene tres subgéneros o especies: la epopeya, el cantar de gesta o el poema épico. La epopeya es propio de la edad antigua. Eh, las epopeyas más importantes que se conocen es del Aeda o el poeta Homero, ¿verdad? Es la Ilíada y es la Odisea. A rasgos modos, en Ilíada, por ejemplo, nos cuenta el poeta Homero la guerra entre troyanos y aqueos. Esta guerra se desata por una razón mitológica, ¿no? Por el rapto de Helena. Esta guerra dura 10 años, pero en Ilíada solamente nos va a contar el noveno al 10º año. Y luego tenemos la Odisea. La Odisea ya cuenta, terminada la guerra, el retorno de uno de los protagonistas aqueos, que es Odiseo, o también llamado Ulises, y su retorno a su ciudad natal llamada Ítaca, donde le espera a su esposa, Penélope, sus hijos, Telémaco, ¿verdad? Y sus demás seres. Y va a recuperar su palacio, ¿verdad? Entonces en la epopeya se narran hechos históricos, donde intervienen dioses, está escrito en verso, desde la época antigua, ¿verdad? Y los más importantes, como ya mencioné, serían la Ilíada y la Odisea. Otro subgénero o especie sería el cantar de gesta. El cantar de gesta ya es más de época medieval, ¿verdad? Es como una epopeya, pero de época medieval. Entonces, se circunscribe en el contexto de la época, ¿no? Entonces tenemos a un señor feudal, tenemos castillos, tenemos al caballero, el hidalgo, el valiente, ¿verdad? Que lucha, ¿no? Igual tratan de exaltar los valores de la época. Por ejemplo, pensemos en un cantar de gesta muy importante, que es el cantar del Mío Cid, en cual Rodrigo Díaz de Vivar, después de ser deshonrado, después de ser exiliado, ¿verdad? De ser ultrajado, difamado, regresa por su honra, ¿no? Después de que le ultrajan a sus hijas y todo. Entonces, este cantar de gesta trata de narrar esos hechos históricos, ¿verdad? O con dosis de fantasía, donde exaltan valores de la época, ¿verdad? También tenemos el cantar de los Nibelungos, el cantar de Roldán, entre otros.
Estos cantares, también dicho sea de paso, eran cantados por los juglares, ¿no? Ahí tenemos el mestre de juglaría. Los juglares eran una especie de cómicos, trotamundos, saltimbantes que iban de pueblo en pueblo cantando, narrando los cantares de gesta, ¿no? Luego tenemos otra especie o subgénero llamado poema épico. El poema épico ya es propio de la edad moderna. Un poema épico muy importante es La Araucana, del poeta de Ercilla. En La Araucana, por ejemplo, nos cuenta la valentía de los chilenos, ¿no? Los mapoches, los araucanos, cómo hicieron resistencia frente a los españoles, ¿verdad? Entonces tenemos como géneros literarios tres subgéneros: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Luego tenemos otro género llamado, clásico también, llamado género lírico. El género lírico proviene de la palabra lira, que era un instrumento antiguo, musical, ¿verdad? Que se asemejaba a una arpa pero más pequeña y que servía a los poetas de esa época para entonar sus poemas, para declamar. Por eso dado el nombre, ¿no? Por eso tiene semejanza con la lira. En este caso expresa sentimientos y emociones del hablante lírico, es decir, el poeta expresa su mundo interior, sus sentimientos, es más subjetivo, expresa el yo poético, como se conoce, ¿no? Lo que él siente lo da a conocer, ¿verdad? En cambio, en el épico, que mencionamos anteriormente, da a conocer lo exterior, ¿ya? Por eso se dice que el lírico es subjetivo y el épico es objetivo. Y el género lírico está constituido básicamente por poesía. Y tenemos también subgéneros o especies. Por ejemplo, la oda, ¿no? La oda es una alabanza o admiración sobre un acontecimiento, sobre un hecho. Tenemos el ejemplo La vida retirada de Fray Luis. O tenemos la elegía, que expresa un dolor, una congoja, ¿verdad? Como el poeta español, Coplas a la muerte de su padre, que escribe tras la pérdida del mismo. Otra es la égloga, ¿verdad? Poema pastoril de Salicio Numeroso, o Galatea más dura que el mármol a mis quejas, recuerden sus versos, ¿verdad? Tenemos el madrigal, poema de amor no correspondido, el epigrama, ¿verdad? Poema breve que expresa un sentimiento festivo o satírico. Por ejemplo, epigramas de juvenil. O tenemos la epístola, que es cartas literarias, ¿verdad? Epístola de Belardo, por Amarilis. Entonces, todos ellos son los subgéneros del género lírico. Luego tenemos al género dramático. Proviene de la palabra drama, que quiere decir obrar o actuar. Esta ya va a estar escrito para ser representada, para ser actuada. Está escrito en actos, está escrito en diálogos, ¿verdad? Y tiene su origen en el clasicismo griego. Tiene su origen quizás en la adoración, o bueno, se diría que tiene su origen en la adoración, perdón, del dios Dionisio, que luego más adelante ya voy a contar. Pero decíamos, el género dramático igual se divide en tres subgéneros, que es la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia nace en Grecia y representa hechos funestos, hechos tristes, hechos de dolor. Por ejemplo, la tragedia muy conocida de Edipo Rey por Sófocles, ¿no? En el cual desde ya pequeño tenía un destino marcado, un destino inexorable que no podía evitar, ¿no? Y era trágico. Otra es Bodas de Sangre, ¿verdad? La finalidad de la tragedia, por ejemplo, era la catarsis. Los griegos creían que a través del dolor, del llanto, el alma se purificaba. Y ese era el fin de la tragedia. Otro subgénero era la comedia, que es totalmente lo opuesto, ¿no? Acá se busca la mofa, la gracia, la burla, la risa, ¿verdad? Lo gracioso. Por ejemplo, el avaro y Médico a palos de Molière. Por ejemplo, Médico a palos es un leñador que por culpa de su esposa o en venganza de su esposa va a ser confundido como un médico, ¿no? Este leñador va a ser confundido como un médico, lo llevan al palacio, en el palacio lo tratan como si fuese tal, y él va a dar recetas así todas graciosas, chispeantes, ¿verdad? Chabacanas, y va a causar mucha gracia, ¿no? Y luego tenemos el drama. El drama ya va a mezclar estos dos subgéneros anteriores, que es la tragedia y la comedia, ¿no? Por ejemplo, la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Luego tenemos el género narrativo. El género narrativo se podría decir que reemplaza la antigua épica, porque también va a tratar de contar lo exterior, pero ya no intervienen dioses o semidioses, porque es un género, se podría decir, moderno, ¿no?
Relata una serie de hechos que le ocurren a uno o varios personajes. Y también tiene subgéneros. Por ejemplo, tenemos la novela. La novela presenta múltiples personajes y complejidad de historias. La historia y los personajes son más amplias, se podría decir más profundas. Por ejemplo, La ciudad y los perros, ¿verdad? De Mario Vargas Llosa, Cien años de soledad, Crimen y castigo, Rojo y negro, ¿verdad? Entre otras. Otro tenemos el cuento que ya presenta una historia, perdón, pero más sencilla y más breve, ¿verdad? La trama es menor, por ejemplo, el cuento Paco Yunque, ¿verdad? Que es un niño que viene a la sierra y sufre de bullying, El caballero Carmelo, de Valdelomar, Los gallinazos de Sin pluma de Ribeiro, ¿verdad? Entre otros. Luego también tendríamos la fábula, que los presenta animales como personajes y tienen un fin didáctico y moralizador. ¿No? Todos sabemos que la fábula deja una moraleja, ¿no? Una enseñanza. Estamos, por ejemplo, El león y el espejo, El ratón y el león, entre otras. Luego, por último, tenemos el género expositivo. El género expositivo consiste en instruir o hacer reflexionar al lector sobre diversos aspectos de la cultura, o puede ser el arte, de ciencia, de realidad social o de cualquier tema, ¿no? Y su fin, ¿verdad?, es exponer, ¿verdad?, argumentos, ideas sobre una idea determinada o sobre un tema determinado, perdón. Y como subgénero, como especie, tenemos al ensayo, ¿no? Escrito con un fin didáctico que presenta orden científico. Esto lo instaura el escritor Montaigne, francés, ¿verdad?, cuya obra se llama Ensayos. Luego, resumiendo, he hecho este mapa para poder precisar cada uno de ellos, los géneros y sus especies, ¿no? Un género épico, ¿verdad? Narra lo exterior, es de la edad antigua, ¿verdad? Sus especies son la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico. Luego tenemos el género lírico con la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, el epigrama, la epístola, otros también consideran el himno. Luego tenemos el género dramático con la tragedia, la comedia, el drama, el género narrativo, el cuento, la novela. Otros consideran además de la fábula, el mito y la leyenda. Y tenemos el género expositivo con su único subgénero o especie, que es el ensayo. Bueno, chicos, a continuación le he puesto unos cuestionarios, los cuales quiero que lo resuelvan en el cuaderno. Quiero que lo resuelvan en el cuaderno. Y las dos preguntas, por favor, aquí en el foro, en este instante. ¿Está bien? Espero que les haya agradado. Eso sería todo. Muchas gracias.